Muy bien, mi nombre es José Medina, mi compañero Jeremy Cruz. Y en esta ocasión estaremos hablando acerca de la ley de Coulomb y la electroforesis. Estaremos hablando de qué son, en qué consisten, cuáles son los principios que sirven como base o fundamento de esta ley y este proceso. Y también hablaremos acerca de los materiales o instrumentos que se necesitan para llevar a cabo, en este caso, la electroforesis. A continuación, mi compañero Jeremy estará hablando acerca de la siguiente ley. Buenas noches. La ley de Coulomb nos dice que la fuerza de atracción o repulsión de un cuerpo es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, generando a su vez un campo eléctrico. Hablando un poco de la historia de esta ley, en 1785 Charles Coulomb fue físico e ingeniero francés. Este también anunció algunas leyes sobre el razonamiento. Eh, Dicho científico presentó en la Academia de Ciencias de París una memoria en que se recogían sus experimentos más importantes realizados con cuerpos cargados, donde algunas conclusiones podrían resumir esta ley en algunos puntos, tales como los cuerpos cargados sufren una fuerza de atracción o repulsión al aproximarse. El valor de dicha fuerza es proporcional al producto del valor de sus cargas. La fuerza es de atracción si las cargas son de signo opuesto y esta fuerza es de repulsión si son del mismo signo. Y finalmente, la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Estas conclusiones constituyen lo que hoy en día conocemos como la ley de Coulomb. No obstante a eso, la fuerza eléctrica con la que se atraen o repelen dos cargas puntuales de un cuerpo en reposo es directamente proporcional al producto de las mismas. Como pueden observar en la pantalla, la fórmula de esta ley es que F es igual a K eh, por Q dividido al R al cuadrado, donde F es la única fuerza eléctrica de atracción o repulsión representada en el sistema internacional en Newton. Q son los valores de las dos cargas puntuales, esta se representa en coulombio. R al cuadrado es el valor de la distancia que las separa, teniendo su medición en el sistema internacional en metros. Y finalmente K es una constante de proporcionalidad llamada constante de la ley de Coulomb. Sin embargo, la ley de Coulomb es válida solo en algunas condiciones estacionarias, es decir, cuando no hay movimiento de las cargas o como aproximación cuando el movimiento se utiliza a velocidades bajas y en trayectorias rectilíneas uniformes. Eh, Añadiéndole a esto que la ley de Coulomb cuenta con algunas limitaciones, las cuales son que cuando las cargas eléctricas están en movimiento, es necesario reemplazar incluso el potencial de Coulomb por el potencial del vector Witcher, especialmente si las velocidades de sus partículas son cercanas a la velocidad de la luz. Y su última limitación es que para las cargas a distancias pequeñas, del tamaño de los átomos, su fuerza electrostática efectiva debe ser corregida por factores cuánticos. A continuación, mi compañero José estará desglosando la siguiente ley. Sí, muy bien. A continuación hablaremos acerca de la electroforesis. ¿Qué es la electroforesis? Bueno, es una técnica que se utiliza para la separación de moléculas. Cuando hablamos de moléculas podemos referirnos tanto a proteínas como a isoenzimas, perdón, o ácidos nucleicos. Esta se basa en la función que tiene de separar las moléculas y los geles que se utilizan o se emplean para la utilización de esta técnica sirven como un filtro que separa las moléculas, pero todo esto dentro de un campo eléctrico y todo depende del tamaño y la carga neta que poseen. Entonces podemos decir en pocas palabras que la electroforesis consiste en la migración de las moléculas a través de un gel o algún otro tipo de matriz, en la cual por causa del campo eléctrico se separan y todo depende de su tamaño o su peso molecular.
¿Qué instrumentos se utilizan o no son necesarios para llevar a cabo la electroforesis? Bueno, en primer lugar se necesitan guantes para la protección, se necesitan micropipetas para tomar el líquido, también se puede utilizar un microondas para calentar la mezcla. Es necesario y esencial una cubeta de electroforesis, como podemos ver en pantalla, muchos de los instrumentos que se utilizan. Es necesaria una fuente de alimentación, ya que esta se utiliza para efectuar la electroforesis y es la fuente de energía de todo el proceso, para así poder separar las moléculas. Luego se necesita un captador de imagen, utilizado para convertir la imagen óptica y así poder visualizar los resultados del proceso. Durante el proceso se utiliza la garosa, que se utiliza para componer los geles, y como método de tinción se utiliza el bromuro de tidio para así poder visualizar bien el ADN. También se puede utilizar un marcador de pesos moleculares. ¿Cuál es su función? Su función es identificar las secuencias particulares en este proceso, las secuencias del ADN. A continuación pasaremos al siguiente aspecto, que es la descripción de la relación que existe entre la fuerza eléctrica y las muestras que se analizan. Jeremy estará hablando de lo siguiente. Muy bien, una de las relaciones que existen entre la fuerza eléctrica sobre las muestras que se presentan o se analizan en la electroforesis y en el movimiento en el gel es que en la electroforesis las proteínas se mueven a través del gel hacia el electrodo positivo a una velocidad que es inversamente proporcional a su peso molecular. Es decir, que mientras más grande la proteína, más lenta será su velocidad, más lenta será, y mientras más pequeña, más rápida será su aceleración y velocidad. A continuación, mi compañero José estará describiendo el último punto, el cual trata de por qué muestras más pequeñas son las que tienen mayor desplazamiento en el gen. Sí. Bueno, como ya se ha mencionado, ¿por qué las muestras más pequeñas son las que tienen mejor desplazamiento en el gel? Todo esto es, por como se mencionó, por la relación inversamente proporcional que existe entre las muestras y su velocidad, el tamaño de las muestras. Es decir, cuando se aplica la energía en este proceso, la velocidad de migración, cuando se aplica el voltaje, aumenta la velocidad de migración de las muestras de ADN en el gel. Por lo tanto, en la electroforesis, las proteínas migran a través del gel de un extremo hacia el otro, es decir, hacia el electrodo positivo desde el electrodo negativo. Y a la velocidad que lo hacen es exactamente inversamente proporcional a su peso molecular. En pocas palabras podemos decir que cuanto menor sea el polipéptido desnaturalizado, o sea, la muestra, más rápido migrará. Y si de menor tamaño o carga es, entonces perdón, mientras más pequeño sea, más rápido se moverá, pero si es mucho más grande, durará más en desplazarse en los geles. Por esta razón, por esta relación inversamente proporcional que existe en la electroforesis. Esta ha sido nuestra explicación, esperamos que todo haya sido claro y agradecemos por su atención. Muchas gracias.